quede ya como por si alguien no entra, ¿verdad? Eh, Así que bueno, este otro autor, si ustedes leen el prefacio ese, pues ya sí como que se enfoca más a gente que estudia matemáticas, entonces hay muchas cosas que solo dice, bueno, eso es claro, ¿verdad? Como dicen típicamente los autores. Eh, si se ponen a pensar, nuevamente, hablando del curso de ese análisis 2, estas tres primeras secciones tenían mucho que ver con eso que hablábamos ahí, ¿verdad? Quizás lo de los operadores lineales no se sienta así como que sí le entramos mucho, pero realmente sí. Por ejemplo, cuando hablábamos de que todos los operadores que son continuos en cero son continuos en todo el espacio. Por ejemplo, ese tipo de teoremas son los que interesan acá. Entonces, esta primera parte solo la voy a como repasar entre comillas, solo hablar un poquito de ello. Y para las personas que, como les digo, no han trabajado tanto eso, lo que voy a hacer es que voy a compartir las grabaciones del curso anterior, donde hay explicaciones, hay muchos detalles que hay veces uno, pues la primera vez que los lee, pues le cuesta agarrarlo, ¿verdad? Pero ya cuando ve una explicación o varias explicaciones, entonces ya como que le va entendiendo mejor a la cosa. Y entonces nosotros vamos a enfocar más desde este punto de espacios de Hilbert, que ya he visto aquí en el índice, en la lista de temas, sería aquí, ¿verdad? Esta parte, capítulos 1 y 2, es lo que les digo que solo lo voy a pasar así rapidito, solo para no como que porque hay veces que de repente el otro autor habló específicamente de tal cosa sobre espacios normados y este no, o viceversa, ¿verdad? Dependiendo nuevamente del estilo de cada quien, pues así trabaja, ¿verdad? Así que nosotros vamos a enfocar más que todo de aquí en adelante, de estos espacios con producto interno, que cuando son completos se vuelven los espacios de Hilbert, y teoremas ahí importantes relacionados con esa teoría. Me importa como que mi meta mínima, así como les dije en el curso anterior, era llegar al teorema de Stone-Weierstrass, que se quedó ahí un poco, ¿no? Por el problema de los huracanes, al final no se logró completar todo, ¿verdad? Pero aquí mi meta mínima sería por lo menos cubrir bien estos capítulos 3 y 4. Y creo, creo que si no hay problemas así de que se interrumpen las clases por alguna razón, eh, vamos a poder avanzar más, ¿verdad? Y entonces tratar de entrarles estos capítulos 5 y 6, que son ya como de aplicaciones relacionadas a esta cuestión teórica, ¿verdad? El curso este es bien teórico, ¿verdad? De matemática pura, pero siempre es interesante ver como que la inspiración, ¿verdad? De por qué o cuál es la utilidad de esos resultados teóricos, ¿verdad? Eso es más o menos entonces lo que quiero hacer, ¿verdad? Trabajar esos capítulos 3 y 4 y en lo que dé el tiempo, pues seguir con estos 5 y 6. Eh, por lo mismo es que a mí me gusta dejar como abierta la cuestión de, por ejemplo, bueno, voy a evaluar con pruebas, pero ¿cuántas? Eso lo dejo como abierto porque mucho depende de pues, nuestra universidad, como que está es normal que se interrumpan las cosas, ¿verdad? Entonces, no me gusta decir, ok, vamos a hacer 8 pruebas, porque si se interrumpe por alguna razón, ya no las hicimos y se cae toda la planificación. Entonces, lo dejo así, conforme vayamos avanzando, yo les voy diciendo, bueno, aquí estamos listos para hacer una prueba, va a ser tal día, ¿verdad? Y bueno, los que han llevado clases conmigo, que creo que son la mayoría, ¿verdad? En el curso de análisis 2 están la mayoría que están acá. Melvin no, pero Melvin ya ha llevado varias clases conmigo, así que ya más o menos sabe también. Eh, Creo que había alguien más que tampoco, pero lo que hago ahí solo para escribir rápido, por si alguien nunca ha estado en una clase mía, es vamos haciendo pruebas es como una especie de evaluación continua, es lo más parecido a lo que hago, ¿verdad? Vamos haciendo pruebas, dependiendo de la cantidad de pruebas, hacemos un promedio al final, ¿verdad? De las notas de las pruebas como que valen 100, digamos, y
se saca un promedio, ¿verdad? Aquí les pongo un ejemplo. Si uno saca 70 de promedio, como las pruebas representan 50% de la clase, entonces si uno saca 70% de promedio sería 35 de 50, ¿verdad? El peso ya en la nota de la clase. Y similar con las tareas, ¿verdad? Por cada prueba también va a haber una tarea sobre el mismo contenido. Y de hecho, pues las pruebas, si uno hace las tareas, como que va a entender suficiente para poder trabajar sin problemas estas pruebas, ¿verdad? Eh, por cómo es la evaluación, especialmente por cómo es la evaluación así virtual, pues ustedes tienen a la mano cualquier cantidad de recursos, ¿verdad? De verdad que si uno entiende estas tareas, no debe tener problemas aquí, más que las puede estar consultando y todo eso, ¿verdad? Eh, Ahí en el campus, este, siempre les voy a estar poniendo aquí en avisos cuándo van a hacer las pruebas, para cuándo las tareas, cuándo nos vamos a reunir. Yo usualmente me reúno una vez a la semana y les pongo algún otro video durante la semana también. Más o menos cada video de esos o reunión cubre lo que uno cubriría en 2 clases presenciales. Recuerden que las clases presenciales como que siempre son como más lentas, ¿verdad? De cierta forma, lo que se tarda uno en llegar, en sentarse, como sea, todas esas cosas se quitan tiempo. Aquí uno va ya por lo mismo de que por la forma de las clases uno ya trae normalmente preparado una presentación, entonces todo eso hace que uno avance más rápido, ¿verdad? Que como lo haría presencialmente. Entonces, con 2 sesiones de esas, una presencial y otra no presencial, cubro las semanas normalmente, ¿verdad? Los que estuvieron hace poco conmigo, pues ya seguro ya estaban como acostumbrados a eso, ¿verdad? Reunirnos una vez y un video extra para completar la semana. Eh, ¿Qué más? Aquí les voy a ir poniendo todo, ¿verdad? Las grabaciones de todas las clases. Cuando haya tareas, pues aquí va a aparecer. Cuando hayan pruebas, aquí va a aparecer. Toda comunicación a este correo, ¿verdad? El institucional no es importante, pero es una cuestión de organización, ¿verdad? Para organizarme, este correo solo lo uso para comunicarme con los estudiantes directamente, ¿no? Eh, Eso, eh, pues creo que así sobre los aspectos generales de la clase, creo que no tengo mucho más que mencionar. Eh, y pues esta primera parte, como les digo, a los que estuvieron conmigo en análisis 2 incluso la pueden obviar, pero bueno, si se quieren acordar de todas esas cosas, pues no hay problema, ¿verdad? Porque de cierta forma voy a como que volver a repetir muchas cosas que hicimos allá en análisis 2. No sé si alguien, antes de que ya hoy vamos a empezar a hablar de contenido, por lo menos como les digo así rapidito, ¿verdad? De hecho, ni siquiera preparé una presentación, solo quiero ir como que encima de lo que hace el autor aquí, más o menos ahí comentando las definiciones y resultados principales. No sé si alguien tiene alguna pregunta así sobre aspectos generales de la clase, aunque como les digo, pues la mayoría están de vuelta conmigo, así que supongo que no, pero si alguno de los que no estuvieron hace poco conmigo tiene alguna pregunta, Ileana no recuerdo si estaba la clase anterior, y si estaba, pues lo siento, no tanto nombre. Cuesta, ¿verdad? Melvin definitivamente no estaba. Sofía sí, ¿verdad? Yo creo que estaba en las 2 clases que estaba dando la vez pasada. Eh, bueno, creo que no hay preguntas. Déjenme quitar el video, la cámara, que estoy como en una conexión de celular y pues el ancho de banda es menos, ¿verdad? Que las conexiones por cable usualmente. Ok, vamos entonces a repasar un poco de la cuestión de espacios métricos y normados y vamos a ir como encimita ahí de cómo lo hace este autor. Las notaciones son las típicas, ¿verdad? No, quizás creo que es lo único raro que se ve aquí es esta notación para bolas cerradas, solamente es una barrita, ¿verdad? Pero, ustedes ya saben que ahí dependiendo
dónde estudió cada quien, puede ser que haya un poquito de diferencia en las notaciones, pero son las usuales. De hecho, creo que una notación que sí casi solo aquí en Caroders la he visto yo, por lo menos, es aquella de la doble flechita para indicar convergencia uniforme. Esa no se la había visto a ningún otro autor. Han de haber más, ¿verdad? Si lo utilizó él, han de haber más, pero no, yo no la he visto. No se la he visto a alguien más. Espacios métricos, esto usualmente, la primera vez que uno los ve en la carrera puede ser en cálculo 3, dependiendo del profesor, ¿verdad? Qué tan formal quiere empezar la cuestión de cálculo en RN. O si no, pues la siguiente opción sería en topología, ¿verdad? En topología sí es casi seguro que uno ve espacios métricos por lo menos como un tipo de espacio topológico, ¿verdad? Y ahí quizás lo más importante de recordar es que los espacios métricos no requieren prácticamente nada de requisito, por lo menos en el conjunto en el que están definidos, ¿verdad? Para definir un espacio métrico solo ocupo un conjunto y lo que sí tiene requisitos es la función esa, la métrica, ¿verdad? Que bueno, aquí fíjense que este mismo autor sí hace énfasis en que la definición de espacio métrico lo que trata es de generalizar la cuestión que ocurre en R con la distancia, ¿verdad? Que la medimos con el valor absoluto. Entonces, se quiere generalizar eso a espacios en general. Y pues la definición, busquémosla aquí está. Solo se ocupa un conjunto X, sin nada más, ¿verdad? Simplemente un conjunto. Eh, es la función que satisface estas cuatro propiedades. Ahí hay algunos detalles, como que hay algunas de estas propiedades que se pueden de cierta forma deducir de otra, ¿verdad? Y de hecho creo que este autor lo pone eso como ejercicio por ahí. Son las típicas propiedades si uno, bueno, antes por ejemplo que a uno le tocaba aprenderse muchas cosas, por suerte ahora ya no, ¿verdad? Pues si uno se quería como aprender esto, lo más natural era pensar en valor absoluto, ¿verdad? Que el valor absoluto cumple con todas estas propiedades, ¿verdad? O sea, esta distancia definido como valor absoluto de x menos y, y con eso uno se acordaba de todas estas cosas, ¿verdad? La desigualdad triangular quizás la más importante y la que más se utiliza, ¿verdad? En demostraciones y problemas, ¿verdad? Hay muchas propiedades a definir, ¿verdad? O de las que se puede hablar sobre espacios métricos, pero digo, se lo vamos a pasar rapidito sobre esto. Cualquier subconjunto de un espacio métrico también es espacio métrico, simplemente restringiendo la métrica original al subconjunto, ¿verdad? Aquí el autor hace muchos ejemplos, esto creo que sí es mejor este autor que el otro, que me parece que este autor hace más ejemplos que Caroders. La notación que utiliza este autor, esa es una cuestión de gustos. Por ejemplo, yo desde que veo que un autor usa mucho estas etas y siento que es como, no sé, como que se enredan de más, ¿verdad? ¿Por qué no A y B? Qué sé yo, ¿verdad? Pero esos son detallitos ahí que por lo menos cuando uno estudia así, a veces como que estorban, ¿verdad? Mucho más fácil escribir una A que ETA, ¿verdad? ETA es de las letras que más cuesta hacerlas bien. Bueno, hay muchos ejemplos acá. Bueno, ahí me está diciendo que la conexión es inestable. Quizás los más importantes, ¿verdad? Son estos son los ejemplos usuales, ¿verdad? Rn, R3, pero los más importantes quizás son estos L infinitos, ¿verdad? Que vienen siendo la forma más fácil de pensar en ellos es como generalización de Rn, ¿verdad? Que Rn son espacios de n-adas, pero con una cantidad finita de componentes, ¿verdad? Y estos vienen siendo similares, solo que con una cantidad infinita de componentes, ¿verdad? Así que en ese sentido quizás como que esa es una forma fácil de pensar en estos espacios LP. El infinito es uno en particular, ¿verdad? Aquí, estos espacios se definen como espacios de sucesiones, o sea que son n-adas pero con infinitas componentes, ¿verdad?
Y el infinito es el que tiene las sucesiones acotadas, ¿verdad? Eh, ahí lo más importante es ver cómo se define la métrica, ¿verdad? En el infinito es mediante el supremo. Y están los otros, ¿verdad? Los LP, que aquí más adelante se mencionan también, que tienen su métrica ahí bien establecida también. El espacio CAB, ¿verdad? Como espacio métrico, aquí acuérdense que nosotros hablamos bastante de este espacio en el curso anterior, que decíamos que había problemas para verlo como espacio normado en general, ¿verdad? Por lo menos cuando el conjunto que está aquí es un conjunto en general, no el intervalo AB, sino cualquier conjunto. Y veíamos ahí que no era así trivial, digamos, verlo como espacio normado, ¿verdad? Se tenían varios requisitos ahí para que eso se pudiera lograr. En este caso particular sí, ¿verdad? Porque la condición más importante era que este conjunto fuera compacto. Y entonces con eso sí se podía lograr, ¿verdad? Que este fuera un espacio normado. Es un espacio métrico también y recuerden que siempre que se tiene espacio normado, pues automáticamente la norma define una métrica, ¿verdad? Pero bueno, ya vamos a ver más adelantito sobre eso cuando veamos la definición de espacio normado. La métrica discreta, la más simplona, pero bastante útil, ¿verdad? Para dar ejemplos y contraejemplos de varias cosas que se cumplen o cosas que no se cumplen, ¿verdad? Ya sea en memoria también, pues aparece en varias partes ahí como ejemplo o contraejemplo. ¿Qué más? Bueno, varios ejercicios. Aquí hay más ejemplos. Por aquí ya el autor define los espacios LP. Esto estaba como ejercicio, si no me equivoco, en el libro de Caroders, para probar que esto era una métrica. Y bueno, si buscaron bien, pues seguramente se dieron cuenta que aquí estaba, ¿verdad? Espacio de funciones acotadas, con la métrica definida con el supremo, pues también se puede ver como espacio métrico. Y aquí están los LP. Fíjense que aquí le dan varios nombres, ¿verdad? A ellos, pero bueno, nos quedamos con el nombre que ya conocíamos. Los LP, que siempre son espacios de sucesiones, ¿verdad? Los elementos son sucesiones, y la métrica está definida por esta función, que esta función ya no es tan fácil de trabajar como por ejemplo, solo el valor absoluto, ¿verdad? En R. Ya aquí hay que probar varias desigualdades para ver que se cumple, por ejemplo, la desigualdad triangular, para ver que esto es una métrica, ¿verdad? Y ese es el problema clásico de análisis. Cualquiera que haya llevado, bueno, por ejemplo, ustedes van a haber tomado 3 cursos de análisis cuando terminen la carrera. Análisis 1, análisis 2 y este, ¿verdad? Y pues sería como inconcebible que hayan pasado esos 3 cursos y nunca hayan visto la prueba de la desigualdad triangular para la norma esta, la norma P, ¿verdad? O la métrica P en este caso. Si ustedes la revisan y comparan con la de Caroders, es prácticamente la misma técnica, ¿verdad? Una prueba bien visual. Y bueno, si no la han visto, pues es, como les digo, definitivamente que hay que sentarse a entenderla bien, ¿verdad? Ahí es donde les digo, por ejemplo, en el curso anterior, sí revisamos con detalle esas cosas, entonces les voy a compartir ahí para los que no, pues les voy a compartir los videos ahí pero si no, pues solo es de leerla, ¿verdad? Y si uno se traba en alguna parte, no entendí tal parte, pues entonces quizás ahí ir a ver el video, ¿verdad? Y aquí está la prueba de la desigualdad triangular, que para este caso de la norma P, pues se llama desigualdad de Minkowski. Bueno, son varios detalles, ¿verdad? De hecho, creo que allá lo que hicimos fue el caso creo que era P igual a 2, ¿verdad? Y decíamos, bueno, la prueba en general, para P en general, es prácticamente imitar lo que pasaba para P igual a 2. O no recuerdo si era exactamente, si hicimos el caso este para la norma P. Es de ver ahí cómo lo plantea Caroders, ¿verdad? Para ver si esto ya está aquí, ¿verdad? En capítulo 3 de Caroders.
cuando uno ve estos libros, digamos que también una desventaja de Carothers es que él escribe bien como que le estuvieras contando un cuento a uno, ¿verdad? No, no es tan organizado, digamos, casi solo en las definiciones y teoremas. Y bueno, ejemplos, es que los organiza así, ¿verdad? Como ítems. Ya este autor sí es más como el típico libro, ¿verdad? Que va más como organizado y no es tanto como que le está platicando a uno, sino este teorema es importante por esto, ya, véalo, esta es la demostración, así como más serio, ¿verdad? Este autor, la forma de escribir es como más relajada, ¿no? Vamos a ver qué más hay por aquí. Bueno, recuerden que cuando uno define una métrica, pues ya automáticamente se pueden definir conjuntos abiertos, cerrados, ¿verdad? Vecindades, que son conceptos topológicos. Y pues precisamente por esa razón, casi siempre en topología, los espacios métricos se toman como un caso particular, ¿verdad? Como un ejemplo de un espacio topológico. Y de hecho, pues es como quizás el ejemplo más natural porque uno lo ve más parecido a lo que pasa en R2, ¿verdad? La cosa de los discos abiertos y los discos cerrados o las vecindades allá. Casi siempre que uno hace un dibujito en topología para ilustrar algo, lo hace como que estuviera en R2, ¿verdad? O como que estuviera en un espacio métrico, ¿verdad? Pero ya sabemos que en general eso no funciona así. Aquí quizás solo es de tener cuidado ahí con las notaciones, ¿verdad? Creo que, como les digo, la única que no es común es esta para la bola cerrada, pero las otras dos, de la bola y la esfera, o sea, la frontera de la bola, son las usuales, ¿verdad? Y aquí pues hacen las típicas propiedades relacionadas con eso. Fíjense que aquí incluso hablan de la definición de topología, ¿verdad? La cuestión de los abiertos, definen espacio topológico, pues esas cosas no nos vamos a detener aquí. Continuidad, ya cuando se puede hablar de bolas, ¿verdad? Ya se puede hablar de continuidad. ¿Qué más? Todo eso pues es topológico, clausura, densos, separables, estas son las definiciones usuales, ¿verdad? Densos y la clausura del conjunto es todo el conjunto, todo el espacio más bien, ¿verdad? Separable si tiene un subconjunto que es denso y contable, ¿verdad? Son las definiciones usuales de estas nociones. Este tipo de cosas siempre es bueno cuando uno está leyendo un libro irlas a ver. Voy a ver qué es lo que este autor usa como definición de denso, porque ya sabemos que hay, por ejemplo, en topología, pues bien probable que ustedes hayan visto otra definición de denso, no solo en términos de que la clausura sea todo el conjunto. Entonces, pero después se prueba como teorema. Tal conjunto es denso, sí, solo sí, su clausura es todo el conjunto. Entonces, es conveniente siempre estar chequeando las definiciones que usan los autores porque unos usan otros usan otra caracterización y así, ¿verdad? Entonces, aquí por lo menos vemos que son las usuales, ¿verdad? Y para comparar con el curso anterior, son las mismas que utilizaba Carothers, ¿verdad? En el otro libro. Bueno, aquí hacen varios ejemplos. Pues es bueno irlos a ver ahí, pero es lo que les digo, no me voy a meter a esos detalles. Ya luego empiezan a hablar de convergencia, ¿verdad? Cuando se tiene la cuestión de métrica, quizás, fíjense que aquí, por ejemplo, el autor Carothers define primero convergencia, como quien dice, le da más importancia al hecho de que con métricas se pueden definir límites. Y el otro autor, como que este autor, perdón, le da más importancia al hecho de que con métrica se puede definir continuidad. Son puntos de vista, ¿verdad? No es como que uno le va a decir, no, este es más importante, o al otro autor, ¿verdad? No, eso depende de la línea de cada quien. Bueno, la definición usual de convergencia, ¿verdad? ¿Qué más? Teoremas relacionados con límites, ¿verdad? Con los clásicos de aplicación de la desigualdad triangular. La definición típica de criterio de Cauchy, ¿verdad? Y aquí incluso prueba que bueno, una vez que se definen sucesiones de Cauchy, se define el espacio completo, ¿verdad? Que es cuando las sucesiones de Cauchy convergen y se prueba, o bueno, no sé si se prueban o solo enuncia aquí,
de que los reales pues son completos, ¿verdad? Y los complejos también. Teorema ahí relacionado con convergencia y sucesiones de Cauchy, el típico teorema, ¿verdad? Recuerden que ahí también hay que tener mucho cuidado, hay muchas cosas que fíjense que acá esto funciona en un ámbito general, ¿verdad? Que toda sucesión convergente es de Cauchy y eso uno lo trae de R, ¿verdad? Y uno como que esperaría que todas las cosas que funcionaban en R funcionen también en los espacios métricos, ¿verdad? Pero ahí esa es una de las partes quizás más importantes de cuando uno estudia espacios métricos, que ver qué cosas que funcionaban en R no funcionan en el ámbito general de los espacios métricos o normados, ¿verdad? Ahí después es de ponerse es una cuestión de ponerse a ver los ejemplos en caso de que no tenga claro uno eso. Bueno, más resultados relacionados con completitud. Y se ponen a pensar todas estas cosas, las trabajamos en ese curso anterior, ¿verdad? Continuidad. La convergencia se traslada o se preserva bajo continuidad, ¿verdad? ¿Qué más? Ejemplos de pruebas de completitud. Esto es también otra cosa que es inconcebible, que si uno llevó cursos de análisis, uno tiene que conocer esto, ¿verdad? Que este es el esquema típico para comprobar que un espacio es completo, ¿verdad? Construir un límite, escoger un límite, ¿verdad? Un supuesto límite, un candidato para el límite, probar que está en el conjunto y probar la convergencia de lo que uno, de las sucesiones de Cauchy que uno tiene al límite ese que es mi candidato, ¿verdad? Esto, como les digo, es una cuestión que todo el mundo que estudia análisis tiene que conocer, ¿verdad? Aquí lo hacen para Rn, para los complejos también, para L infinito. El otro autor lo hace para L2, ¿verdad? Este lo hace para L infinito. Deja como ejercicio probar para los que no hacen, ¿verdad? Seguramente si este autor hace la de L infinito, seguramente le deja a uno de tarea, haga la de L2, ¿verdad? Que ya sabemos que está hecha aquí en el otro libro, ¿verdad? Sé que estas son las convergentes pero no, estas son las acotadas, pero que convergen a cero. O más bien, son las sucesiones que convergen a cero, simplemente, ¿verdad? No es necesario decir, si convergen, pues son acotadas, ¿verdad? Prueban que este es completo también, ¿verdad? Pero lo hacen para LP, fíjense, o sea que está más completo los ejemplos aquí de este autor, ¿verdad? No solo lo hace para el infinito allá, lo hace como un caso particular y después lo hace aquí para todos los LP, ¿verdad? Lo hace para CAB, ¿verdad? Aquí recuerden que la cuestión de la completitud tiene mucho que ver con la métrica que se esté escogiendo, ¿verdad? Y como sabemos, para un solo espacio hay varias formas de definir una métrica. Entonces, es importante acá, como estos ejemplos se consideran como clásicos, es como, ok, si estoy trabajando la métrica, si no me dicen nada, pues es la métrica usual, ¿verdad? Y así con los demás, ¿verdad? Si no me dicen nada de cuál es la métrica, si estoy en R, por ejemplo, que ya es conocido que hay varias formas de definir métricas, si no me dicen nada, pues es que es la métrica usual, ¿verdad? La del valor absoluto. Pero puede ser que R con tal métrica en específico, pues, bueno, no lo voy a decir así, más bien más en general. Puede ser que un espacio con una métrica sea completo, pero si le cambio la métrica, pues ya no, ¿verdad? Y mucho tiene que ver teoremas ahí importantes de, bueno, ¿y cuándo uno puede decir que no importando la métrica, el espacio se mantenga como completo? Bueno, ahí es donde vienen aquellos resultados de métricas equivalentes y ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, aquí hay un teorema de convergencia uniforme en CAB. Siempre que hay convergencia, la convergencia es uniforme, puesto que este es compacto, ¿verdad? Aquí da algunos ejemplos de espacios que no son completos, ¿verdad? El típico, ¿verdad? Los racionales, porque hay sucesiones de racionales que no convergen a un racional, ¿verdad?
Y dan otros ejemplos aquí quizás más interesantes, ¿verdad? Este es bastante interesante. Si no lo han visto antes, les recomiendo que le pongan atención. Vamos a ver qué más. Esto de las completaciones, aquí, esta es una cuestión bien técnica, pero, vaya, por ejemplo, en el curso anterior, si recuerdan, vimos la demostración, ¿verdad? Es un poco difícil de entender al inicio porque se habla de aquellas cuestiones de clases de equivalencia, y en este caso son clases de equivalencia de sucesiones de Cauchy que convergen a un mismo punto, ¿verdad? Con solo decirlo, como parece trabalengua, ¿verdad? Clases de equivalencia de sucesiones de Cauchy que convergen a un mismo punto. Más que todo, es bueno entender esa demostración porque se utiliza en varios tipos de problemas, pero lo más importante a tener en cuenta aquí es que la cuestión de la completitud de cierta forma se parece a la cuestión de abiertos y cerrados, en el sentido de que yo tengo que un conjunto que no es abierto, que no es cerrado, perdón, pues yo lo puedo cerrar, ¿verdad? Con la cuestión aquella de la clausura o la adherencia. Entonces aquí con la cuestión de los espacios que son completos, esto en el fondo lo más importante ahí a sacar es que, bueno, si el espacio no es completo, yo lo puedo completar. Solo que el proceso no es tan simple como en la cuestión de los abiertos y cerrados, ¿verdad? Que solo es de tomar la adherencia o clausura, sino que aquí hay que hacer un proceso ahí un poco más enredado, pero nos quedamos con que, bueno, se puede hacer. Y si yo lo ocupo para resolver algún problema o para entender una demostración, pues yo sé que se puede completar un espacio de alguna forma, ¿verdad? Y ahí está toda la prueba. Por aquí deben de hablar de las clases esas de equivalencia. Bueno, aquí sí dice, defina esto como equivalente a tal otro si se cumple tal cosa, ¿verdad? Y después toman las clases de equivalencia que generadas por esa relación. Pero bueno, no me voy a meter a eso. Ahí después hablan de que las completaciones son isométricas, ¿verdad? O sea que son únicas, por lo menos en términos de isometrías. Bueno, ahí es bastante larga la prueba esa. Y bueno, ese es como un súper resumen, un súper rápido de espacios métricos, ¿verdad? Sobre espacios normados, la principal diferencia y que ustedes siempre, una vez que ya sean licenciados en matemáticas, tienen que responder como automáticamente, así como cuando uno dice valor absoluto de menos 5, 5, dice, sin pensarlo, ¿verdad? Entonces, similar, ustedes tienen que poder responder rápidamente, ¿cuál es la diferencia entre un espacio métrico y un espacio normado? Pues rápido, el espacio normado es un espacio vectorial. Ya con eso son súper diferentes, ¿verdad? Y eso es lo principal aquí. De hecho, si ustedes hacen memoria, las normas, la primera vez que a uno se la mencionan en la carrera, es desde vectores y matrices, ¿verdad? O sea, desde el primer año le dicen, la norma de un vector, por lo menos en RN, ¿verdad? Se define así, ¿verdad? O sea que desde ahí como que ya uno ve la pista de que para hablar de normas hay que hablar de espacios vectoriales, ¿verdad? Necesariamente. ¿No? Y es una forma de recordar esa diferencia entre normado y métrico, ¿verdad? Por aquí, pues fíjense que incluso buena gente, el autor, se pone a repasar cosas de espacios vectoriales. Bueno, esa es la definición, no nos vamos a quedar ahí nada, ejemplos de espacios vectoriales. Por lo menos dice, bueno, esos nuevos espacios que definimos de sucesiones son espacios vectoriales con las operaciones usuales, ¿verdad? Suma componente por componente y producto por escalar, componente por componente, ¿verdad? Combinaciones lineales, luego entonces se define aquí dependencia, independencia lineal, puro álgebra lineal, ¿verdad? La base, ¿verdad? De un espacio. Aquí fíjense que más adelante vamos a ver que, fíjense que el autor acá hace énfasis en que este tipo de base que nosotros conocemos, la usual como la DRN, se le llama ya estudiando como que álgebra lineal un poco más avanzada. Se llama bases de Hamel porque eso me da para entender, pues si hay una base con un nombre, es porque hay bases de otro tipo, ¿verdad? Y de hecho aquí más adelante vamos a ver como que
otro tipo de base que se utiliza ahí en la cuestión de los espacios de Hilbert. O sea que la forma en que nosotros estamos acostumbrados a ver una base, que es un conjunto de vectores que son linealmente independientes, ¿verdad? Y que generan al espacio, eso no es la única forma de definir una base, ¿verdad? Y mucho tiene que ver aquí con la cuestión de cómo se definen las combinaciones lineales, que las combinaciones lineales acá siempre son sumas finitas. Y ese tipo de detalles son las cosas que les digo que en teoría uno debe como debe ser automático para un licenciado en matemáticas decir, una serie, como es una suma, ¿verdad? ¿Será que es una combinación lineal? No, porque las combinaciones lineales, si ustedes buscan la definición, le dicen a uno que son finitas. Vamos a ver aquí donde las define. Es una expresión de la forma. Bueno, fíjense que aquí, de hecho, por este tipo de casos es que a veces uno se queda con la duda, ¿verdad? Porque digamos que aquí no es tan específico el autor para decir es finita, aunque aquí solo me están dando estos m vectores, ¿verdad? O sea, que sí está como implícito que es finita, pero hay otros autores que sí le dicen a uno como hasta en negrita, ¿verdad? Resaltando, es una suma finita de tal forma, ¿verdad? O si se tiene una cantidad finita de vectores, entonces tal cosa es una combinación lineal, ¿no? Pero una serie, por eso entonces no puede ser una combinación lineal en general, ¿verdad? Porque hay series que desde un punto en adelante son cero, ¿verdad? Entonces ahí sí, pero en general una serie no es una combinación lineal. Y por ahí viene la cosa de entonces, ¿será que se puede redefinir las bases de espacios vectoriales de manera que se incluyan las series? Y bueno, por ahí los dejo ahí con con la pregunta planteada para que les dé ganas de averiguar. Es cuestión de adelantarse un poquito aquí en el libro para más o menos ir a ver un poco de eso. Después definen la cuestión de la dimensión, ¿verdad? Que ya se sabe que es única para espacios vectoriales. Ya que todo esto es prácticamente un repaso de álgebra lineal. Luego, ya sí definen espacio normado y espacio de Banach, que es espacio normado pero completo, ¿verdad? En el sentido que definimos anteriormente. Aquí uno nota que la definición de norma y la definición de métricas son bien parecidas, ¿verdad? Bien parecidas, tiene que ser no negativa, si el vector es cero me tiene que dar cero, si ustedes comparan, son bien parecidas, se satisface la desigualdad triangular, pero nunca son iguales, ¿verdad? O sea, una norma no puede ser igual nunca a una métrica, porque son funciones, ¿verdad?, que tienen diferente dominio. Bueno, no me voy a ir hasta atrás allá, pero si recuerdan la métrica, tomaba dos puntos del espacio y regresaba a un número real. Entonces, el dominio es producto cartesiano del espacio consigo mismo, ¿verdad? En el caso de las normas, solo toma un vector, o sea, solo se evalúa en un punto. Queriendo decir que el dominio es el espacio donde se está trabajando, no es un producto cartesiano, el dominio. Entonces, nunca puede ser una norma igual a una métrica, ¿verdad? Porque como funciones son distintas, ¿verdad? Automáticamente, si tienen distinto dominio, como funciones, pónganse a pensar, dos funciones que tienen distinto dominio, nunca pueden ser iguales, ¿verdad? Así que, aunque se parecen mucho y da como para confusión ahí, ¿verdad? Al inicio uno no nota tanto esa diferencia, uno dice, bueno, ¿para qué definir las dos si se ven casi iguales, verdad? Pues eso, ¿verdad? Lo que sí pasa es que a partir de una norma se puede definir una métrica, ¿verdad? Utilizando la definición que ya se tiene de norma y aprovechándonos que se tienen estas propiedades que precisamente son bien parecidas, ¿verdad? A las de métrica, pero al revés no pasa, ¿verdad? A partir de una métrica, no necesariamente yo puedo hacer esto de obtener una norma. Sí, cuando tengo una norma, puedo definir una métrica y de hecho creo que este autor hace bastante énfasis en eso. Estos son los típicos resultados de norma, ¿verdad? La desigualdad triangular, entre comillas, por la izquierda, le dice uno cuando es estudiante. La desigualdad triangular es como una desigualdad que me da para decir, tal cosa es menor o igual a la derecha, ¿verdad? De otra cosa.
y esta es la que se le dice por la izquierda, pues porque me da para decir, tengo esto, es mayor o igual que tal cosa, ¿verdad? Y por eso, pues no sé si ustedes le dicen así, pero cuando estaba estudiando era normal que le dijéramos así, desigualdad triangular por la izquierda. Aquí hay varios ejemplos, si se fijan, son prácticamente los mismos que estaban allá, ¿verdad? Los que se habían dicho que eran espacios métricos, aquí me están diciendo, bueno, se pueden hacer normados mediante tal definición de norma, ¿verdad? Aquí da un ejemplo de que no todo espacio normado es completo, o sea que tiene sentido hablar de espacios normados completos, ¿verdad? Y fíjense que es precisamente con ese ejemplo que les decía del capítulo anterior, que es bien interesante sobre en el espacio C01, ¿verdad? Que allá se probaba que no es completo, ¿verdad? Aunque sí se puede definir como espacio normado, así, ¿no? ¿Qué más? Bueno, aquí hablan sobre lo mismo, precisamente un espacio normado que es incompleto, pero que se puede completar, ¿verdad? Similar a lo que hablábamos sobre las completaciones de espacios métricos, se puede hacer también con espacios normados, solo que creo que acá no lo hace, no sé si hace la prueba por aquí el autor o lo deja como ejercicio. Me parece que lo deja como ejercicio, ¿no? Ok. De hecho, fíjense que esta es la propiedad. Cuando esto se cumple, ahí sí uno puede decir, si un espacio métrico satisface tal cosa, estas propiedades, la métrica satisface estas propiedades, entonces sí se puede como que transformar, digamos, en espacio normado, que es como lo al revés a lo que les decía aquí, ¿verdad? Bueno, no me voy a ir hasta atrás en la definición de norma, que decía, bueno, la norma siempre induce una métrica, y si uno le agrega, si la métrica satisface estas otras propiedades, pues se puede como que inducir una norma ahí, ¿verdad? Por aquí creo, déjenme ver, el autor creo que por aquí deja un problema como para chequear precisamente eso, de que no siempre se puede, da un ejemplo, o no sé si más bien es en el otro libro, da un ejemplo de un espacio métrico y como compararlo, a ver cómo es la cosa. Eh, Creo que da un ejemplo de una métrica que no puede ser inducida por una norma, algo así, como queriendo decir, eso que decíamos ahí, las normas siempre inducen una métrica, pero existen métricas que no vienen inducidas de ninguna norma, ¿verdad? Tiene relación con eso que les decía de que no todo espacio métrico se puede transformar en uno normal, ¿verdad? Por lo menos de manera que las métricas y normas estén asociadas, ¿verdad? En ese sentido, ¿no? Ok, a ver, más propiedades. Aquí hay propiedades interesantes como que los espacios que son cerrados dentro de un espacio completo son completos, ¿verdad? Eh, sí, eso es precisamente lo que dice este, ¿verdad? Este es completo, sí, solo sí es cerrado. Eh, ya cuando se tiene la estructura de espacio vectorial, pues ahí sí ya tiene sentido hablar de series en el espacio, ¿verdad? En un espacio métrico, esto no tiene sentido, ¿verdad? Porque en el espacio métrico yo no sé si puedo sumar los elementos, ¿verdad? Pero en un espacio normado, como es un espacio vectorial, entonces sí puedo definir series, ¿verdad? Y ya puedo hablar entonces de convergencia de series y todos aquellos términos relacionados con convergencia que aparecían allá en R, ¿verdad? Fíjense, aquí no nos tuvimos que ir muy lejos. Aquí el autor habla de otro tipo de base, ¿verdad? Base de Schroeder, comparación con la anterior. Y noten que aquí mucho tiene que ver con la cuestión de poder incluir series en ello, ¿verdad? Les dejo ahí que lean esto para que entiendan la diferencia principal en este tipo de base con el tipo de base usual que decía el autor aquí que le llaman bases de Hamel, ¿verdad? Eh, bueno, aquí hacen un ejemplo de una base de ese tipo, ¿verdad? Aquí está el teorema, o sea que sí hace la prueba. Este es el teorema de completación, pero para espacios normados. O sea que no solo los espacios métricos se pueden completar, sino los normados también, ¿no? Y hace la prueba. Pensé que la dejaba como ejercicio, ¿verdad? De hecho, esta prueba creo que yo se las dejé como tarea reescribirla, me parece, ¿verdad? Como para que entendieran la prueba y la compararan con la prueba
que se hacía en los espacios métricos, ¿verdad? Me parece. Ok, ahí hablan más, fíjense, sobre las bases esas, espacio cociente. Ya estos son algunos resultados relacionados con la cuestión de la dimensión, ¿verdad? Vamos a ver, teorema de completitud, todo espacio de dimensión finita es completo. Es bastante fuerte, ¿verdad? Lo que dicen estos teoremas. Esto también se hacía aquí, ¿verdad? En este Caroders. Vamos a ver, ¿dónde estaba eso? Vamos a ver si logro recordar. No recuerdo. Ah, por aquí, por la compacidad creo que estaba. No, estaba más adelante entonces. No. Bueno, ustedes tienen mejor memoria que yo. Pero en la parte donde hablaban de la continuidad de transformaciones lineales y eso, no recuerdo. No recuerdo en qué parte es que está. Bueno, era como para comparar ahí. Todo espacio de dimensión finita de un espacio normado es cerrado en el espacio. Otros teoremas entonces relacionados con espacios de dimensión finita. Recuerden que como el espacio normado es espacio vectorial, entonces tiene sentido de hablar de su dimensión, ¿verdad? Fíjense, aquel teorema de equivalencia de normas. Aquí fíjense una pausa interesante, es que si ustedes recuerdan, Caroders daba diferentes tipos de definición de equivalencia de norma. Incluso decía, era como que uniformemente equivalente o Lipschitz equivalente, o sea, diferentes tipos. Y decía que muchos autores lo que daban como definición de equivalencia de norma era aquella de Lipschitz equivalente, que fíjense que este es un ejemplo, ¿verdad? Que este autor toma como definición de equivalencia de norma esa que él daba aquí como uno de diferentes tipos, ¿verdad? Igual, por mi memoria no recuerdo en qué parte está eso. Continuidad, no, ¿para qué? ¿Para qué voy a perder tiempo ahí? Ok, el punto es que el otro autor decía, bueno, hay varios tipos de equivalencia o de forma de definir métricas equivalentes, por tanto, normas equivalentes también, y que la mayoría de autores solo se centraba en esta porque de todas maneras era la que más se utiliza, ¿verdad? Pero noten que ese tipo de cosas es bueno como compararla, ¿verdad? Cuando uno lee diferentes libros de la misma área, siempre es bueno ir comparando, ok, este autor define tal cosa así, este otro la define así, y uno como que tiene que entender, pero bueno, no es que uno tiene más razón que el otro, sino solo son puntos de vista, ¿verdad? Y es interesante ver que esta cuestión no es fija, ¿verdad? En el sentido de que incluso se utiliza como frase, todo el mundo dice, la matemática es exacta, ¿verdad? No varía. Y aquí más bien, cuando uno estudia matemáticas, ve que hay muchas cosas que pueden variar tanto como uno quiera, ¿verdad? 1 más 1 es 0, y si así me sirve, pues ya sabemos que no hay problema, ¿verdad? Entonces pasa algo similar aquí. Las definiciones, pues hay que tener claro cómo las toman los autores y quedarme con eso, ¿verdad? Ahí es donde uno tiene que tener cuidado también cuando utiliza otros libros. Por ejemplo, este autor me dejó un ejercicio relacionado con normas equivalentes. Entonces voy, empiezo a buscar, no me sale, intento, no me sale. Empiezo a ver los otros libros que conozco o Google, como sea, y encuentro que hay un problema que está ahí, que se parece bastante y ya está hecho, ¿verdad? Pero quizás no utiliza la misma definición y eso hace que se faciliten algunas cosas. Y uno dice, bueno, pero si él lo hizo, tiene que estar bueno. Pero no, uno tiene que poder determinar, no, pero es que él está utilizando otra definición, entonces no me sirve para lo que yo quiero. O en todo caso, tengo que completar lo que haga falta ahí, ¿verdad? Y eso le pasa a uno también bastante como estudiante, ¿no? En los espacios vectoriales de dimensión finita,
los espacios normados de dimensión finita, todas las normas son equivalentes. O sea que esto me responde a lo que les decía antes, ¿verdad? Si es completo con una norma, ¿será que no con otra? Bueno, esto me dice que no, ¿verdad? Por lo menos para los de dimensión finita, ¿verdad? Ojo con ese pequeño, gran detalle, ¿verdad? Ok, ya aquí hablan de compacidad. Recuerden que lo único que aquí la compacidad tiene como que otro punto de vista. Si recuerdan allá, el autor decía, bueno, compacidad es totalmente acotado más completo, ¿verdad? Si no me falla la memoria. Y si ven aquí, pues este autor ni se molesta por definir totalmente acotado porque no lo ocupa, ¿verdad? Simplemente dice, ok, el criterio que voy a utilizar como definición de compacto es que toda sucesión en el espacio tiene una subsucesión convergente. Ustedes recuerdan, y bueno, por lo menos aquí sí está bien claro dónde está lo de los compactos. Si ustedes recuerdan, bueno, aquí estaba la definición, ¿verdad?, de compacto de este autor. Totalmente acotado y completo, ¿verdad? Y estaba como teorema que toda sucesión tiene una subsucesión que converge a un punto en el conjunto. Y este autor está diciendo, esta es mi definición, lo que este está dando como teorema. ¿Hay algún problema con eso? No, porque aquí precisamente se está probando que es un sí y solo sí. O sea, que da lo mismo decir esto de totalmente acotado que decir esto de las subsucesiones, ¿verdad? Y eso es lo que les digo, que sí hay que tener cuidado cuando uno utiliza varias fuentes, tener claro cuál es la definición que está utilizando, ¿no? Ok, ¿qué más? Compacidad, teorema sobre compacidad. Fíjense que yo creo que sí me va a tocar hablar un poco de pero ya con una presentación y todo, o sea, bien planificado. Porque es un teorema bien famoso, importante, y no lo trabajamos acá. Entonces creo que sí va a tener, va a ser necesario meternos ahí a entender la demostración. Aunque en cursos de álgebra lineal se hace, es probable que ya lo hayan visto en algún, qué sé yo, de repente álgebra lineal numérica, algo así, ¿verdad? Pero bueno, para asegurar creo que vamos a ver la prueba, eso es lo que ahí en el siguiente video seguramente que les ponga, voy a empezar ahí con esas cosas que no tengo seguridad que las hayan hecho antes o las hayan estudiado antes o no, ¿no? Este es como que el teorema más importante sobre esto de la compacidad, que si la bola cerrada es compacta, entonces el espacio es de dimensión finita, ¿verdad? Que es una cosa que no parece que tenga relación. Eso sí se hace aquí, ¿verdad? Caroders, probar que esto se cumple. Y de hecho, pues cuando uno piensa en bola cerrada, automáticamente la ve como compacta, ¿verdad? Pero ya sabemos que no. La compacidad es una propiedad topológica, se preserva bajo continuidad. El teorema famoso de los máximos y mínimos, ¿verdad? Para una función valorada en R, pero con dominio compacto, ¿verdad? Y viene la parte de los operadores lineales. Ahorita fíjense, ya van a ser las 3. Yo solo voy a terminar de ver el capítulo así seguir con lo que estoy haciendo, pero por si tienen otra clase o algo, pues no hay problema con que se retiren, ¿verdad? De todas maneras, recuerden que la grabación ahí va a estar. Vamos a ver qué hablan aquí sobre transformaciones lineales. Ejemplo, ¿verdad? Esto es de álgebra lineal realmente. Álgebra lineal, ¿verdad? Definición de núcleo, de espacio del rango y del espacio nulo, ¿verdad? Y luego lo del el rango y la nulidad, ¿verdad? Que son las dimensiones precisamente de esos espacios. Esto es más álgebra lineal. Este autor, fíjense que sí se toma el tiempo de definir cosas de álgebra lineal. El otro no, porque no lo ocupa tanto. Acá sí, porque en la parte esa ya cuando se ven temas avanzados de espacios de Hilbert, mucho tiene que ver con las cuestiones aquellas de valores y vectores propios. Por ejemplo, toda la teoría espectral ahí tiene bastante fuerza aquí. Entonces, sí, como que vale la pena recordar todas estas cosas de álgebra lineal, porque después se utilizan bastante, ¿verdad? Okay. Aquí está lo de los operadores acotados. Aquí lo más importante recordar es que
aunque las transformaciones lineales son funciones, no tiene sentido decir que son acotadas como lo hacemos normalmente, porque en el sentido usual nunca son acotadas, ¿verdad? Las transformaciones lineales. La propiedad aquella de que salen las escalares, y como las escalares pueden ser cualquiera, ya hace que no haya una cota, ¿verdad? Para la norma de las imágenes, del conjunto de imágenes o del rango, ¿verdad? De la función. De modo que para transformaciones lineales se utiliza esta otra como definición de transformación lineal acotada, que si recuerdan hay un teorema también relacionado con esto y la continuidad de la transformación lineal, ¿no? Son este tipo de propiedades, ¿verdad? Aquí define cómo definir norma de un operador, que hay varias maneras también, ¿verdad? Se puede hacer así, se puede hacer así. Esto es clásico también, ¿verdad? Algunos ejemplos de operadores. Por cierto, fíjense que aquí, esto es otra cuestión de estilo. Hay algunos libros de álgebra lineal que si ustedes buscan la definición de operador, lo definen como una transformación lineal, así como la identidad que tiene el mismo dominio y el mismo rango, o codominio, ¿verdad? Pero este autor le llama operador prácticamente a cualquier transformación lineal, o sea, no le interesa. Fíjense, por ejemplo, aquí dice, sean X y Y dos espacios normados. Este pues es el dominio, ¿verdad? Que está aquí en X, ¿verdad? Entonces estos dos, bueno, para empezar X y Y no tienen ninguna relación, entonces mucho menos, ¿verdad? Estos dos, de manera que le llama operador a cualquier transformación lineal. O sea, para este autor, transformación lineal es lo mismo que operador lineal. Si ustedes van a otro libro de repente de álgebra lineal, puede ser que les diga, ok, una transformación lineal es una como esta. Y un operador va a ser una transformación lineal que tenga el mismo dominio y el mismo codominio, ¿verdad? Así como la identidad. Pero bueno, aquí estamos viendo que no. Y como les digo, no es que está malo, simplemente es el estilo del autor, ¿verdad? Operador es cualquier transformación lineal para este autor. Ok, aquí define otro ejemplo con integrales. Esto se hace en álgebra lineal también, ¿verdad? Un operador entre espacios de matrices. Vamos a ver este teorema. Si un espacio normado es finito, de dimensión finita, todo operador es acotado, ¿verdad? Este también se hace allá en Carovers. Esto también, ¿verdad? La relación entre acotado y continuo, ¿verdad? Pero en el sentido este nuevo, ¿verdad? De acotado. Allá en Caroders estaba como un solo teorema que tenía como 5 incisos, para hacerles un poco de memoria. Esto sí no lo hace en Caroders, pero es cuestión de ponerse a ver ahí, que por ejemplo el espacio nulo es cerrado, ¿verdad? Esto tiene relación a que en R, por ejemplo, la imagen de cero siempre es cerrado, entonces aquí pasa algo similar, ¿verdad? El núcleo es precisamente la imagen de cero, ¿verdad? O la preimagen de cero sería más bien, ¿verdad? El conjunto de vectores cuya imagen es cero. Entonces, tiene relación a esos teoremas que se dan en R sobre esas imágenes o preimágenes de cero, ¿verdad? Como abiertos o cerrados, ¿no? Definición de operadores iguales. Bueno, como son funciones, es la definición de igualdad de funciones, ¿verdad? Son iguales si tienen el mismo dominio y si todas sus imágenes para un elemento fijo son las mismas, ¿verdad? Esto es pura anotación. Teorema de extensión, ¿verdad? Se pueden extender los operadores si solo está definido en un dominio, digamos, pequeño, se puede extender a un dominio más grande, ¿verdad? Siempre preservando las propiedades. Quizás no hicimos algún teorema exactamente igual, pero sí parecido a lo que dice ese teorema. Imagínense si nos pusiéramos a ver con detalle todo esto, creo que estaríamos como unos 2 meses, ¿verdad? Para ver con detalle todas esas cuestiones. Y ojo, como les dije a las personas que de verdad no han trabajado mucho métricas, normas, ahí van a estar los videos esos que les digo, ¿verdad? Lo que hago es que estas grabaciones las subo a YouTube, entonces ustedes saben que ahí quedan, ¿verdad? A menos que uno la borre. Ese contenido ahí está, entonces ahí tengo varios recursos relacionados con eso. Ok.
Los funcionales son operadores, o sea, son transformaciones lineales, pero tal que el rango es R, ¿verdad? O sea que ya son bien específicos, ¿verdad? Con dominio cualquiera y rango R. Cuando les ponga esta grabación, Melvin, ahí ya vas a ver cuál es el canal, ¿verdad? O sea, solo ahí va a estar el video de esta grabación, pero ahí mismo vas a poder ver los demás videos, ¿no? Okay. Sí, porque no sé si solo buscas David Méndez, fijo, han de ver como 1000 David Méndez en el mundo, o más, ¿verdad? Entonces, ahí cuando les mande la primera grabación, ahí van a estar los demás. Ok, les decía, transformaciones lineales, funcionales, son transformaciones lineales, pero cuyo rango es un subconjunto de R. O sea, ya son bien específicas, ¿verdad? Así como las integrales definidas, por ejemplo, ¿verdad? Que toman como valores las funciones, pero lo que regresan como resultado es un real, ¿verdad? Y tienen las propiedades de ser transformación lineal, ¿verdad? Que se separan las sumas, salen los escalares, ¿verdad? Así que aquí ya hacen algunas propiedades. Yo creo que esto puede ser que me toque también, fíjense, meterme con detalle. Vamos a ver qué tan específicos son los teoremas. Hay muchos teoremas de estos que solo son casos particulares de los mismos que se daban para operadores lineales en general, o sea, para transformaciones lineales en general, como este, ¿verdad? Pero puede ser que aquí hagan alguno específico. Fíjense algunos ejemplos que dan, la norma. No funciona la linealidad, ¿verdad? Porque no se pueden separar las sumas, ¿verdad? En la norma. El producto punto sí es lineal, ¿verdad? Entonces esto sí cumple. Y aquí incluso prueban que es acotado. La integral, que era el caso que les daba ahorita, ¿verdad? Vamos a ver este ejemplo que es. A cada función le asigna y de T0. No, esto es bien específico. No le veo así como que sea algo súper famoso, digamos. Y bueno, hacen varias formas de definir funcionales, ¿verdad? Que a un vector en un espacio normado le asigna de alguna manera un número, ¿verdad? Aquí hablan del dual y este tipo de cosas, como les digo, creo que sí me va a tocar hablarlas porque el dual normalmente, aunque es un concepto de álgebra lineal, usualmente casi solo se utiliza en este tipo de cursos de análisis. Entonces creo que esto sí lo voy a meter en una primera presentación ya con detalle. Entonces esto obviémoslo por ahora. Déjenme ver si hay alguna cosa que sí sea como general, digamos. Funcionales con espacios de dimensión finita. Vamos a ver de qué nos hablan aquí. A ver si es conocido esto o no. Esto normalmente sí se hace en álgebra lineal, la cuestión de cómo representar funcionales mediante el producto interno, ¿verdad? Eso normalmente, bueno, por lo menos cuando yo he dado el curso de geometría analítica vectorial, que es prácticamente álgebra lineal, ¿verdad? Solo que con un énfasis a la cuestión aquella de las formas cuadráticas y eso, ¿verdad? Pero ahí, por ejemplo, para cierta parte, como usualmente los libros que se utilizan son de álgebra lineal, ahí normalmente se prueba que estos funcionales lineales siempre se pueden representar mediante un producto interno, ¿verdad? Pero en las otras clases, aparte bueno, yo solo doy de las de pura, ¿verdad? De las que son de matemática pura. No sé si, por ejemplo, en álgebra lineal numérica, que lleva pues álgebra lineal, les probarán eso también. Pero por lo menos yo en geometría analítica vectorial lo hago. Vamos a ver si les hablo un poquito de esto también como para asegurar, ¿verdad? Que todos lo tengan como algo que es conocido realmente. O sea que parece que de estas últimas secciones del capítulo 2 me voy a tener que meter un poco. Si aquí hablan más del dual, entonces de eso sí me voy a meter ahí. Pensaba que no, fíjense, pensaba que me iba a poder saltar todo esto. Ya estaba preparando del capítulo 3 en adelante más bien. Ok, vamos a ver qué más. Y bueno, aquí termino. O sea que básicamente las últimas secciones estas que hablan de estos funcionales y de duales, entonces
Entonces ahí voy a entrarle un poco, aunque como les digo, lo que pasa es que no puedo asegurar, ¿verdad? Que el curso el curso de geometría puede ser que ni lo hayan pasado, ¿verdad? Porque no es requisito para tomar esto. Y la otra es que como ahí también es como bien abierto, ¿verdad? Dependiendo del estilo del profesor, puede ser que, por ejemplo, un profesor solo se enfoque a estudiar las cónicas y cuádricas, que básicamente es geometría analítica, ¿verdad? Que es como se llama el curso. Pero como lleva bastante álgebra lineal, yo, por ejemplo, me gusta meter ese tipo de conceptos ahí. Ok, ya de aquí entonces, si esto va a ser como que lo que se espera que sea como nuevo, no todo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, productos internos en alguna clase de álgebra lineal ya los han utilizado, ¿verdad? Pero lo que va a ser nuevo es la combinación con estos espacios de Hilbert y resultados relacionados con continuidad, ¿verdad? De este tipo de funciones en este tipo de espacios, ¿verdad? Y cuestiones así que son ya más de análisis, ¿verdad? Bueno, no me pasé tanto, 11 minutos. Nos vamos a quedar aquí por hoy. Entonces, recuerden que la grabación de esto va a ser el primer video que va a estar ahí en el campus, en la parte esa de... Déjenme ver a ver si no me saca. Aquí donde dice grabaciones y videos, ahí va a estar el primer video. Y de paso, para los que no han estudiado mucho lo de métricas y normas, ahí en donde esté ese mismo video, ahí va a estar el canal, ¿verdad? Y en ese mismo canal, pues ahí van a ver, sería de enfocarse en las clases que son de análisis matemático 2, ¿verdad? Porque ahí tengo de todas las clases, ¿verdad? Bueno, de las que hemos dado últimamente así de manera virtual. Entonces sería de enfocarse en los videos usualmente yo les pongo título, ¿verdad? Espacios normados o qué sé yo, espacios completos, cuestiones así, ¿verdad? Entonces serían los relacionados más que todo con espacios métricos y espacios normados para como tener algo, una base, digamos, más completa, porque imagínense que de verdad no han estudiado mucho eso, con solo esto que les platiqué ahorita, porque realmente es como una plática, definitivamente que eh, no es nada de base esto, ¿verdad? Así que en esos casos, pues, realmente uno puede estudiar esto bastantes solo con conceptos de álgebra lineal, pero ahí van a ver que empiezan a aparecer las normas, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que dicen aquí, bueno, por tal teorema relacionado con espacios normados, tal cosa, ¿verdad? Y así como que automáticamente, ¿verdad? Pero este tipo de cosas, por ejemplo, en alguna clase de álgebra lineal la han de haber visto, ¿verdad? Desigualdad de paralelogramo y cosas así. Hay cosas conocidas, pero van a aparecer cosas nuevas también, ¿verdad? Bueno, pues nos quedamos aquí por hoy, pendientes ahí al campus, al correo ahí, ¿verdad? Para cuando los vuelva a convocar para que nos reunamos así. Y pues nada más. Nos veremos entonces la próxima. Saludos a todos.